Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 17. La purificación del santuario. Los melleritas sufrieron un terrible chasco cuando Cristo no regresó el 22 de octubre de 1844. Como vimos anteriormente, Dios guía a su pueblo aún en su comprensión incorrecta, estimulando su fe para conducirlos a una gracia mucho más abundante. Solo unas 50 personas de los más de 50,000 seguidores del mensaje de 1844 dado por William Miller tuvieron la fe para seguir adelante. Ellos descubrieron su error y entraron en una revelación más profunda sobre el significado de la purificación del santuario. El día después del gran chasco, un hombre llamado Hiram Edson decidió ir a animar a algunos de los otros creyentes. Mientras él y un compañero cruzaban su campo de maíz, de repente fue impactado por la idea de que el santuario purificado no era la tierra, sino el santuario en el cielo. Hebreos 8:1-2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. William Miller tenía conocimiento del santuario celestial. En una carta a su amigo Joshua Himes, enumera 9 opciones que la Biblia ofrece como santuario y da la siguiente razón por la que creó que no podía ser el santuario celestial. Así encontramos esta carta, escrito en el año 1842. Ahora surge la pregunta, ¿a cuál de estos santuarios se refiere Daniel o el santo que habló con Daniel cuando dijo, ¿entonces el santuario será purificado? Respondo, no el primero, Cristo, porque Él no es impuro. El segundo no, el cielo, porque no es inmundo. Un grupo de estudiosos de la Biblia, aferrándose a la profecía de los 2300 años, volvieron y estudiaron el tema de la purificación del santuario y su significado. Al estudiar las ceremonias y los tipos del Antiguo Testamento, llegaron a ver que efectivamente había algo en el cielo que necesitaba ser purificado. Uriah Smith, un líder destacado del grupo que más tarde llegó a ser conocido como Adventistas del Séptimo Día, dio el siguiente resumen de la purificación del santuario celestial. Esto leemos de Uriah Smith, de Daniel y Apocalipsis, en la Review Herald del año 1897, página 195. Dice así: ¿se opone el lector a la idea de que haya algo en el cielo que deba ser purificado? El libro de Hebreos afirma claramente la purificación tanto del santuario terrenal como del celestial. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Del griego, katarisetai, limpiado. Así, pero las cosas celestiales mismas son limpiadas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, 22-23. A la luz de los argumentos anteriores, esto se puede parafrasear así. Era por tanto necesario que el tabernáculo erigido por Moisés, con sus vasos sagrados, que era modelo del verdadero santuario en el cielo, fuera purificado con sangre de becerros y machos cabríos. Pero las cosas celestiales mismas, el santuario de la era cristiana, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, deben ser limpiados con mejores sacrificios, sí, con la sangre de Cristo. Pero, ¿qué es lo que se necesita ser limpiado en el santuario celestial y cómo es que ocurre? Uriah Smith explica así, de la siguiente manera. En la página 196 al 197 que estamos leyendo de su libro, Daniel y Apocalipsis.
Los capítulos finales del Éxodo relatan la construcción del santuario terrenal y la organización del servicio relacionado con él. Levítico comienza con una descripción del ministerio que debía realizarse allí. Lo único que nos interesa aquí es señalar una rama particular del servicio, que se lleva a cabo de la siguiente manera. La persona que había cometido pecado llevaba a su víctima a la puerta del tabernáculo, ponía su mano sobre la cabeza de esta víctima por un momento, y, inferimos razonablemente, confesaba sobre él su pecado. Con este acto manifiesto expresaba que había pecado y que era digno de la muerte, pero que en lugar suyo consagraba a su víctima y le transfería su culpa. Luego, con sus propias manos, y seguramente con sus emociones, le quitaba la vida a su víctima por causa de su culpa. La ley exigía la vida del transgresor por haber desobedecido. La vida está en la sangre, como dice Levítico 17, 11 y 14. Por tanto, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Con el derramamiento de sangre es posible la remisión, porque así se satisface la demanda de vida por parte de la ley. La sangre de la víctima, que representa la vida que había perdido y el vehículo de su culpa, era luego llevada por el sacerdote y ministrada ante el Señor. El pecado del individuo era así transferido de él mismo al santuario por medio de su confesión, por la muerte de la víctima y por el ministerio del sacerdote. Es así que el pueblo ofrecía víctima tras víctima. Esta obra avanzaba día tras día, y así el santuario continuamente se hacía el receptáculo de los pecados de la congregación. Pero este no era el destino final de los pecados. La culpa acumulada era eliminada mediante un servicio especial llamada la purificación del santuario. Este servicio tipológicamente ocupaba un día en el año, y el 10º día del 7º mes en el que se llevaba a cabo se denominaba Día de la Expiación. En este día, mientras todo Israel se abstenía de trabajar y afligía su alma, el sacerdote traía 2 machos cabríos y los presentaba delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Urias Smith expresa la comprensión universal de la expiación: satisfacer la justicia divina mediante la muerte de un sustituto. La comprensión pionera adventista nos dice que los pecados del transgresor eran transferidos al santuario y el vehículo que transfería el pecado al santuario era la sangre de la víctima. A medida que los adventistas del 7º día continuaban estudiando, notaron que la transferencia del pecado no solo ocurría a través de la sangre, sino que también cuando el sacerdote comía de la carne asada de la ofrenda por el pecado en el lugar santo. Esto leemos de Stephen Haskell en su libro La cruz y su sombra, página 125. El sacerdote que entraba en el santuario para presentar la sangre de la ofrenda por el pecado ante el Señor era un símbolo poderoso de Cristo, quien, por su propia sangre, entró en el santuario celestial, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Por la sangre y por la carne, los pecados confesados del pecador eran, en tipo, transferidos al santuario. Es significativo notar que cuando se hacía una ofrenda por el pecado de un sacerdote o de toda la congregación, él ofrecía, la sangre era rociada sobre el velo que estaba entre el lugar santo y el santísimo, y se aplicaba sobre los cuernos del altar del incienso. Cuando un gobernante o un hombre común ofrecía una ofrenda por el pecado, la sangre se aplicaba sobre los cuernos del altar del sacrificio y el sacerdote comía la carne asada de la ofrenda por el pecado en el lugar santo. Esto lo menciona Levítico 4, o Levítico 6 del 26 al 30, Levítico 10 del 16 al 20. La diferencia entre la sangre que se colocaba en los diferentes altares parece estar relacionado con el grado de responsabilidad de cada persona. El conocimiento del sacerdote era superior a la del hombre común y tenía mayor potencial para comprender más e ir más allá del bronce y llegar al oro. Los pecados eran transferidos al santuario durante todo el año
y se acumulaba en él hasta la fiesta del día de expiación, cuando el santuario mismo era purgado de los pecados del pueblo. Los pioneros adventistas del séptimo día hicieron una conexión entre la purificación del santuario de Daniel 8:14 y la purificación del pueblo de Dios mencionada en Levítico 16, pertinente al día de la expiación celebrado una vez al año en el calendario religioso judío. Levítico 16:30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En el día de la expiación se realizaba un servicio especial con 2 machos cabríos. Se echaba suertes para elegir el macho cabrío de Jehová, y el que quedaba se lo llamaba Azazel, o el chivo expiatorio. El macho cabrío de Jehová era sacrificado como ofrenda por el pecado. El sumo sacerdote ponía ambas manos sobre la cabeza de Azazel y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Luego el macho cabrío era llevado al desierto cargando con todos los pecados del pueblo. Esto lo dice Levítico 16, 1 al 21. Mientras transcurría esto, el pueblo debía estar confesando sus pecados y afligiendo sus almas. Cualquier persona que no se humillara ante Dios era excluida de los hijos de Israel. Levíticos 23, del 27 al 31 lo dice. Esto demuestra que era un día de juicio. Por esta razón, los judíos entendían que el día de expiación, que ocurre el día 10 del séptimo mes judío, es el día de juicio. Así es como se lee en los artículos en el Google, día del juicio. Rosh Hashanah es el día del juicio para toda la humanidad. En este día el hombre es juzgado por todas sus acciones y por todo lo que ocurrirá durante ese año. En Rosh Hashanah, toda la humanidad pasa ante él como ovejas. Pasan frente a él una por una tras otra, pero él las escudriña a todas con una sola mirada. Por eso el versículo de Salmo 33:15 dice: Él creó todos sus corazones y entiende todas sus acciones. Dios, quien es el creador, ve todos sus corazones juntos, con una sola mirada, e entiende todas sus acciones. R. Cruzpedai dijo en nombre de Rosh Yohanan: en Rosh Hashanah se abren 3 libros de registro. Uno para aquellos que son completamente malvados, otro para aquellos que son completamente justos y otro para aquellos que están en el medio. Los enteramente justos son inmediatamente inscritos y sellados para vivir. Los completamente malvados son inmediatamente inscritos y sellados para morir. El destino de los que están en el medio se mantiene en equilibrio entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si tienen mérito, es decir, si se arrepienten, son inscritos para vivir. Si no tienen mérito, es decir, si no se arrepienten, son inscritos para morir. El marco profético desarrollado por William Miller ayudó a los adventistas del séptimo día a identificar el momento en la historia cuando ocurriría el gran juicio final señalado por la fiesta del día de la expiación cada año. La secuencia de la historia descrita en Daniel 7 contiene una lista de reinos que vendrían antes de la segunda venida de Cristo. Dentro de esta lista se describe una escena en la que vemos a Dios juzgando a toda la tierra. El capítulo 8 de Daniel es en gran medida un paralelo de Daniel 7 y conecta la idea de la purificación del santuario en Daniel 8 con la escena del juicio que ocurre en Daniel 7. Podemos graficarlo de la siguiente manera. Daniel 7, que es el león, evento Babilonia, y en Daniel 8 no lo vemos. Daniel 7, el oso, en el evento es Medo-Persia, y Daniel 8, carnero. Daniel 7, leopardo, que representa Grecia, y en Daniel 8 está representado por el macho cabrío. Daniel 7 aparece la bestia, y es Roma,
y en Daniel 8 está representado por el cuerno pequeño. Daniel 7, escena del juicio, que es el evento del juicio, y Daniel 8 lo menciona como purificación del santuario. Daniel 7 habla del reino de Cristo y el evento es la segunda venida. Y en Daniel 8 habla del quebrantado no por mano humana. Cuando se preguntó en Daniel 8 al 8:13 acerca de cuánto tiempo sería oprimido el pueblo de Dios por los sistemas del apaciguamiento pagano y luego papal, la respuesta fue 2300 días simbólicos, que son 2300 años literales. Los adventistas del séptimo día llegaron a la conclusión de que el periodo del juicio final comenzaría en el día de la expiación del año 1844. Durante este tiempo, el pueblo de Dios está confesando sus pecados y arrepintiéndose mientras Dios examina los libros de registros. Aquellos que han confesado sus pecados y se han humillado ante Dios quedan retenidos en el libro de la vida. Aquellos que no se arrepientan y se aferren a sus pecados serán eliminados del libro de la vida. Cristo intercede por todos aquellos que han confesado su nombre y aboga con su sangre a favor de ellos. Cuando se complete la obra del juicio, todos los pecados del pueblo son puestos sobre la cabeza del chivo expiatorio que representa a Satanás. Él fue quien provocó la caída del hombre, lo separó de Dios y lo sedujo a pecar contra él. Con este entendimiento, el pecado ha sido eliminado y aquellos que se humillaron ante Dios reciben la expiación. Ya no hay nada entre ellos y Dios que los separe y están listos para entrar en el reino eterno de Cristo. Ahora que hemos establecido el marco de cómo entendían el día de la expiación tanto los judíos como los adventistas del séptimo día, estamos casi listos para aplicar lo que hemos aprendido en la primera parte de este libro sobre el proceso de la expiación. Pero primero debemos distinguir entre una visión protestante típica de la expiación y la comprensión adventista en lo referente al sistema del santuario del Antiguo Testamento.